todos los asistentes, darles la bienvenida a este nuevo conversatorio que estamos desarrollando en el marco del Mes del Derecho Ambiental, que está siendo organizado por la Universidad Científica del Sur por medio de la Facultad de Derecho de esta misma, en colaboración con la Asociación de Estudiantes de la misma Universidad Jus Verum y el Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde Jus Verum, TDA y la carrera de Derecho, estamos comprometidos en generar y buscar espacios en los que podamos discutir y aprender nuevos enfoques del derecho. Es por eso que lo que nos trae esta tarde, noche, probablemente para ya algunos países vecinos, es el conversatorio sobre derecho animal, perspectivas de Latinoamérica, en donde nos están acompañando representantes de distintos países, representantes del país hermano de Ecuador, el país hermano de Argentina y el país hermano de Chile. Es así que contamos con la presencia por parte de nuestro país de la doctora Beatriz Franciscovich. Ella es abogada y magíster en Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres, egresada del doctorado en Derecho por la Universidad San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, conciliador extrajudicial y árbitro adscrita a la Cámara de Comercio de Lima, así como es miembro es columnista en Aproximaciones al Derecho Ambiental en Jus 360, el portal jurídico de Jus et Veritas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora de un sinfín de libros y artículos en revistas jurídicas y es docente universitaria en la Universidad Científica del Sur, la Universidad de San y UNIFE. Desde Ecuador nos acompaña el doctor Andrés Martínez Moscoso, quien es doctor PhD en estudios políticos y constitucionales, jurista de profesión, es profesor titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y director de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene decenas de publicaciones en revistas indexadas y ha sido consultor de los principales organismos internacionales en temas relacionados con derecho público, gestión de aguas y el derecho ambiental. Él es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, así como la Asociación Internacional del Agua y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre sus principales líneas de investigación son el derecho constitucional, derecho de agua, derecho ambiental y gestión pública. A su lado se encuentra la doctora Daniela Coral, quien es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la misma universidad, pasante legal de la Fundación Diálogo Diverso y del Centro de Arbitrajes y Mediación de la Universidad San Francisco de Quito. También es practicante del consultorio jurídico gratuito de la misma universidad y es pasante y asistente legal en Alpe Law Firm. Ella es ambientalista en formación y precursora del derecho ambiental, del derecho animal en Ecuador. Por Argentina nos acompañan el doctor Juan Pablo Junger, quien es miembro de la Asociación Civil A Luisa, subdirector del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es co-conductor del programa Voz Animal que se emite en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. A su lado nos acompaña la licenciada Eliana Couso, quien es fundadora y expresidente de la Asociación Civil A Luisa, co-conductora del programa La Voz Animal, que también se emite por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ella es miembro de la Comisión de Estudios de Sustentabilidad del Consejo Profesional en Ciencias Económicas del CABA. Y desde Chile nos acompaña Francisca Ugani. Ella es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña como asesora jurídica de la Clínica de Derecho Animal y forma parte del área de comunicaciones y es investigadora
en el área de estudios y observatorio legislativo animal de la Fundación Abogados por los Animales de Chile. Además, se desempeña como coordinadora de incidencias de la ONG Te Protejo. Como regla general, les pedimos a los participantes que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Si tienen alguna duda o pregunta, en un principio los invitamos a que lo realicen mediante la caja de comentarios o el chat de la reunión. Luego de las intervenciones de las distintas delegaciones de los países invitados, vamos a dar un espacio para que ustedes como audiencia puedan realizar preguntas, apreciaciones, observaciones sobre los temas vertidos en las tan interesantes ponencias que nos acompañarán el día de hoy. Es así que, siguiendo el cronograma, van a tener cada uno de los ponentes alrededor de 25 minutos para desarrollar el tema que han indicado, y comenzando con la delegación del Perú a cargo de la doctora Beatriz Franciscovich Ingunza. Ok, Eduardo, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Sí, se aprecia perfectamente. Ok, en verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas presentes y sobre todo felicitar a Jus Verum, Asociación de Estudiantes de la Universidad Científica del Sur, en la que soy profesora, que en esta oportunidad se ha unido con el taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para realizar este mes del derecho ambiental. Y efectivamente queríamos señalar, me invitan para que pueda abordar el tema desde perspectivas en Latinoamérica. Me comentaba Eduardo que habían varios invitados de otros países. Y entonces el tema que voy a exponer es sobre aproximaciones del derecho animal en el Perú. La exposición va a tratar de ser 25 minutos de manera concreta y concisa, pero vamos a hacer un poquito estos temas. ¿Qué se entiende por la disciplina del derecho animal? ¿Cuál es la regulación sobre protección y bienestar animal aquí en el Perú? ¿Qué instituciones se encargan de la aplicación, en estos casos, de temas de protección y bienestar animal? Algunos casos de relevancia y algunas reflexiones o recomendaciones. Cuando decimos la disciplina del derecho animal, tenemos que tener en cuenta que efectivamente se trata de una disciplina nueva, emergente, incipiente en el Perú, que en otros países ha nacido con anterioridad, que aquí en el Perú es recién emergente, incipiente, que no se está estudiando en ninguna facultad de Derecho, salvo en un curso electivo de la Universidad Católica en la Facultad de Derecho y también en la Científica del Sur como un curso electivo de legislación animal. Pero no se dicta como la disciplina de derecho animal, sino legislación animal. Pero ¿por qué hago estas referencias? Porque la temática del derecho animal vendría a ser una disciplina que abarca un sinnúmero de estudios. Es una disciplina bastante amplia y multidisciplinaria, porque no solamente consiste en conocer la norma, sino también considero que hay que recurrir a otras ciencias que nos puedan dar aproximaciones de la historia, de la filosofía, de lo que ha sido o es el bienestar animal o lo que ha significado. Entonces, definitivamente esta disciplina debería estudiar la regulación de los animales, tanto nacional como internacional, entendiendo la diversificación, la cantidad y especies de animales que hay, cómo han sido considerados los animales a través de la historia, por filósofos, por eso digo que es multidisciplinaria,
desde, aunque no querramos o no, desde Descartes, Kant, no solamente Peter Singer o Tom Reagan, sino también de muchos filósofos que siempre se han preguntado qué son o qué eran los animales, por qué se mueven, pensadores, juristas, y también a un peruano que no debemos dejar de olvidar, que es Alfredo González Prada, peruano, quien en 1914 hizo su tesis, El derecho y el animal aquí en el Perú. Y entonces hay posturas y teorías sobre cuál es la categoría que se le debe dar a los animales o aquí animales. Y leyendo un poco de filosofía también debería estudiarse si realmente los animales tenemos deberes directos o deberes indirectos con ellos. ¿Tienen derechos? ¿Pueden ser o no sujetos de derecho o no? ¿Cuáles serían los beneficios y qué animales? También, ¿qué se entiende realmente por protección animal? Que es un término mucho más ético. También estudiar la ética animal, entender y comprender si los animales pueden ser agentes morales o pacientes morales. ¿Qué es realmente el bienestar animal? Que es un término más científico, es un término más de las ciencias naturales. También entender las corrientes que existen del abolicionismo, del bienestarismo o de los derechos de los animales. ¿Qué se entiende por derecho de los animales o no? También conocer la jurisprudencia nacional y internacional, pero leerla de manera íntegra, comprendiendo cada uno de sus argumentos y no dejarnos llevar por el título de alguna sentencia o casación o vamos a ver, después vamos a comentar. Y sobre todo la pregunta de qué animales queremos hablar, a qué animales nos estamos refiriendo. Solamente a los invertebrados, vertebrados, domésticos, mamíferos, salvajes, de la fauna silvestre, en cautiverio, domésticos o de compañía. Y entonces ahí viene la pregunta de todo esto que se debería estudiar dentro del derecho animal. En el Perú, como me toca la situación del Perú, quiero comentar a los estudiantes que nos oyen y a los colegas que hoy día nos acompañan en la mesa, pues que el Perú ha existido desde el año 2001, hay una ley que regula el régimen jurídico solamente de los canes, pero aquí se refiere a cómo el ser humano debe tratar a los animales potencialmente peligrosos. Más que todo es una norma administrativa y explica que a los canes potencialmente peligrosos tienen que usar correa, tienen que usar bozal y que hay obligaciones de inscribir a los animales en el registro que no se cumple en nuestro país. También en el año 2001 se dicta una ley del perro sin pelo del Perú y lo regulan como patrimonio nacional el perro peruano. Posteriormente se dicta el reglamento del régimen jurídico de los canes que especifica algunas obligaciones y funciones que tenemos con los canes. Se excluye aquí a los canes utilizados por la policía, las Fuerzas Armadas o de seguridad. Posteriormente tenemos la ley que regula y promueve el uso de los perros guía. En el año 2012 solamente tenemos aquí en el Perú la ley de los perros guía o que regula y promueve, no así de los canes de asistencia para otros tipos de discapacidad, por ejemplo. También existe la ley específica para los animales silvestres, que hay una regulación específica siguiendo los tratados de las CITES, y es toda una temática especial porque hay organismos específicos, hasta que en el año 2016 surge esta ley de protección y bienestar animal, esta ley que ha dado lugar desde el año 2016, que en el Perú se reflexione más sobre la temática de los animales. ¿Sí? Y esta ley quiero que comprendamos ahorita de manera concreta, sencilla, qué establece. Después
se ha logrado también porque en nuestro país existen zonas donde existe sobrepoblación canina y felina. No tenemos una cultura de esterilización y entonces en zonas muy alejadas a Lima, Lima capital, en zonas de escasos recursos, todavía tienen personas a canes y felinos como guardianes, que los tienen alejados, que no duermen en sus casas, y estos se reproducen. Existe entonces una ley que por lo menos exista como política pública la esterilización de perros y gatos. Esta ley, desde el año 2021 hasta la fecha, no se reglamenta. Como he estado involucrada un poco en la reglamentación, existe una lucha constante de Colpa, que es una asociación animal peruana, con el Ministerio de Salud, que se encarga de su regulación, porque quieren imponer situaciones difíciles y estamos ahí que estamos discutiendo para que el reglamento de la ley sea en beneficio de todos los animales. Y bueno, se ha logrado ya publicar el reglamento, pero todavía no se promulga. Esta es la situación de la regulación que tenemos en el Perú. Y entonces, como les decía, con la ley 30.407, la ley de protección y bienestar animal, es donde se le da más interés a los animales. Pero quiero dejar en claro, y siempre lo digo cuando me invitan a exponer, porque aún no hay conciencia en algunas personas, que esta ley no solamente es para los animales de compañía, que esta ley, en principio, esta ley se aplica para los vertebrados, animales vertebrados, domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, y excluye a la corrida de toros, pelea de toros y pelea de gallos. No señala ni regula nada a los invertebrados, a la fauna silvestre, pero sí a los vertebrados y silvestres mantenidos en cautiverio. Y cuando decimos vertebrados domésticos, tenemos que comprender que está haciendo referencia a mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles, y domésticos, a la vaca, al cerdo, al conejo, a la gallina, al pollo, y dentro de los domésticos están los de compañía. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Los vertebrados domésticos, ¿sí?, viven con el ser humano los cobija, el ser humano les da alimentación, los mantiene, los cuida, pero va a obtener de ellos un beneficio. Y aquí quiero que veamos estas PPTs. Vertebrados domésticos, ¿sí?, son la vaca, y he puesto estas escenas un poco fuertes para que podamos entender que en principio la ley, cuando se refiere a vertebrados domésticos, sí está haciendo referencia al pavo, al conejo, al cerdo, a las gallinas y a los pollitos. También se refiere la ley a los animales de granja, vaca, que no se los abandone en la vía pública, que no se los maltrate, el caballo, y también a los acuáticos. Y bueno, y también la ley se refiere a los silvestres mantenidos en cautiverio. Entonces la ley abarca a todos estos animales y también definitivamente a los animales, de compañía, que en principio animal de compañía es el perro y el gato, en principio, o podría ser aquel animal que el ser humano le tenga afecto y que no lo va a consumir, porque eso es la idea. Yo, si quiero tener un animal de compañía, como ya ha habido aquí en el Perú un caso del gallo, claro, un caso del gallo, no lo saben los extranjeros, ha habido un caso, era considerado su animal de compañía, pero la idea es que nunca se lo consuma. Pero la ley se refiere a todos, ¿sí? La ley se refiere a todos estos animales. Pero las personas, la ciudadanía en el Perú
ha crecido muchísimo la tenencia responsable o el cuidado responsable solo para los animales de compañía. Y aquí quiero hacer algunas cuestiones. Si bien la ley 30.407, de manera general, establece obligaciones, prohibiciones generales y especiales, que no las voy a leer acá porque ustedes la pueden revisar en la ley establece deberes para los seres humanos con los animales de compañía, de manera específica. La ley establece cómo en principio debemos tratar a los animales de compañía, que realmente son deberes bastante amplios, porque para tratar bien a un animal de compañía se deben cumplir muchas más situaciones. ¿Sí? Muchas más situaciones. Y acá señalan algunos deberes que tiene que tener, incumple estos deberes cuando no lo tiene en un ambiente adecuado al perro o al gato, cuando no le da alimentación suficiente, cuando no lo protege del dolor, de las heridas, no le da una atención médica especializada. Y yo me pregunto si esta ley realmente se adecua a nuestro país, porque yo no sé, estoy segura que sabemos que hay personas de escasos recursos, porque somos un país que no cuenta con servicios básicos, porque somos un país que no tiene las personas dinero para llevar al abuelo, al hijo, al médico. La ley exige que los lleven a atención médica veterinaria especializada. Entonces yo no sé si esta ley se adecua correctamente a la situación peruana. Aquí se habla de animales de compañía. ¿Y qué quiero entender? Cuando se incumpla con cuando se incumpla con estos deberes, se comete actos de maltrato. Y de manera general para todos los animales, dice que no se los abandone en la vía pública. Entonces, si alguien ve que se abandona en la vía pública a una vaca herida, está cometiendo maltrato a un animal doméstico. Si uno ve que se abandona a cualquier tipo de animal o se deja en la calle o se cae este camión que así llevan a las gallinas o pollos, está cometiendo acto de maltrato. Cuando no se cumplen con estos deberes o prohibiciones, se comete lo que se llama un acto de maltrato animal. Y cuando se comete actos de maltrato animal, porque no se cumple con la ley 30.407, cuando se comete actos de maltrato, ¿qué puedo hacer? Puedo recurrir a las municipalidades respectivas, al gobierno local, al gobierno regional o al ministerio competente, así señala la ley, para que se inicie un proceso sancionador administrativo. ¿Y qué impone? Multas. No menor de 1 ni más de 50 UIT. Puede decomisar objetos. Puede clausurar de manera total o definitiva el local donde están realizando esos actos. La pregunta es, ¿quién hasta la fecha, desde el 2016 a la fecha, alguien ha presentado alguna queja por maltrato a estos animales? No. Sí por los animales de compañía. Sí por los animales de compañía, pero actos de maltrato por estos animales, que la ley, vuelvo a decir, la ley sí se aplica para los domésticos, que son estos, y también se aplica de los animales de compañía. Entonces, no hay que confundir. Vuelvo a decir que la ley es para todos los vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Dentro de los domésticos, que yo sí voy a tener
yo sí tengo un interés económico por los domésticos, porque las personas los siguen consumiendo, porque las personas siguen utilizando al caballo como medio de transporte, o porque las personas siguen consumiendo pavo, pollo, buscan una utilidad. Y dentro de los domésticos ubicamos a los animales de compañía. Animal de compañía es aquel animal que vive con el ser humano, convive con el ser humano, pero va a ser parte integrante de la familia. Y si es un animal de compañía, no puedo yo aprovecharme, aprovecharme económicamente de ese animal de compañía, no puedo consumir. Entonces, lo que quiero hacer con esto referencia es que muchas personas creen que la ley 30.407 solamente se aplica para los animales de compañía, y no es así, ¿sí? Se aplica para todos estos animales. Y cuando no se cumple con lo que establece en la ley 30.407, se está cometiendo actos de maltrato animal. Pero también gracias a esa ley que hemos hecho referencia, también se modifica el Código Penal. También se modificó el Código Penal desde el año 2016. El Código Penal también ya regula el Código Penal el delito por actos de crueldad, que es distinto. Distintos son actos de maltrato, porque frente a actos de maltrato tengo sanciones administrativas, frente a actos de crueldad que se comete delito. Pero el artículo del Código Penal también de manera general señala que se comete delito por abandono y actos de crueldad a animales domésticos y silvestres mantenidos de cautiverio. O sea, también podría ser que hay delitos de crueldad contra estos animales. Y ahí, cuando doy mi opinión y recomendaciones, me parece que no es acertada nuestra ley por no tener un poco de conocimiento en diferenciar domésticos y de compañía. Sí, pero el delito es el que abandona o realiza actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres mantenidos de cautiverio, puede ser pasible de un delito, es decir, puedo denunciarlo penalmente y se me puede aplicar una pena. ¿Sí? Se puede aplicar una pena. ¿Y qué casos son de crueldad? Para entender lo que no está señalado en la ley 30.407, que son actos de maltrato, todo lo que no está señalado ahí vendría a ser actos de crueldad. Y actos de crueldad que han pasado también aquí en nuestro país es cuando se haya lanzado a un perro del 5º piso, acto de crueldad. Cuando algunas personas con una cuerda o soga jalan y trasladan a los canes con sus autos o motos. Cuando también sería crueldad, cuando se les mata de esa manera a los cerdos o a los pavos, o cuando existe esta producción de los pollos, ¿no? La industria del pollo. Yo no quería poner estas imágenes, pero son las únicas formas que podemos entender. Y la pregunta es, yo no sé si la intención de la ley y del delito ha sido que todo el Perú no consuma animales, o lo correcto hubiese sido que sea delito por actos de crueldad contra animales de compañía, perro y gatos. Bueno, sin perjuicio, que también lo dice la ley 30.407, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, también uno puede recurrir a la vía civil, ¿sí? Porque si un tercero causa daño a mi animal, en principio, animal de compañía, yo sé porque las personas más tenemos afecto con los animales de compañía y está creciendo la tenencia con animales de compañía, si es que un tercero causa daño a animal de compañía,
puedo yo irme a la vía civil y pedir que me indemnicen por el daño moral causado, porque yo tengo un sentimiento de afecto, de cariño con mi animal de compañía, y todos los gastos que me haya ocasionado la recuperación del animal. Y nada quita también que exista responsabilidad médica, por ejemplo, o responsabilidad sea contractual por una mala práctica médica, porque también hay situaciones, y volvemos a decir que solo hablamos aquí de los de compañía, ha habido situaciones que personas llevan solamente al baño mensual a sus mascotas y el perrito es entregado muerto o el perrito se escapó. ¿Puedo también demandar civilmente? Sí, no descarta que se pueda hacer. ¿Y qué instituciones son las que se van a entrar en juego cuando se aplica este tema del derecho animal? Vuelvo a decir, cuando se cometen infracciones administrativas, tengo que recurrir a los gobiernos regionales o locales, a la policía y al ministerio respectivo, que debería ser, que es el Ministerio de Ambiente, Minagri y otros ministerios. Cuando se comete delito de crueldad, tengo que recurrir a la policía, a la comisaría respectiva, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sí, y entonces muchas personas, sí, pero yo voy a la comisaría y no me hacen caso. La ley establece que toda persona natural, jurídica, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, tiene el deber de hacer cumplir las normas. Por el tiempo vamos a ver algunos casos emblemáticos y después ya voy a concluir con una idea. Algunos casos emblemáticos que han habido aquí en el Perú, y no los voy a leer, sino he hecho de manera gráfica, ¿sí? Por ejemplo, que ya se han tratado como delitos. En este caso se trata de este perrito peluchín que una pareja de esposos están yendo a una fiesta, dejan la puerta abierta de su casa y este perrito cruza a la casa del vecino y el vecino tenía una perrita en celo. Entonces el perrito, esto es instintivo, el perrito se cruza con la perrita en celo y el dueño pues no quería eso, no quería que su perrita se cruce con un mestizo y X situaciones, empieza a maltratarlo, empieza a golpearlo y lo tira a la pista. Este caso sucedió en La Libertad. Fue importante en este caso que se denunció la testigo, que era los vecinos, fueron testigos de este acto que demostraron que el perrito fue lanzado a la pista y el juez le impone pues una pena privativa de libertad, pero suspendida en forma condicional, estableciéndose un periodo de prueba. Pero se le inhabilita a esta persona de manera temporal a que tenga animales de compañía. Otro caso importante, también muy conocido, es este caso de Cielo, una perrita que siempre salía con su dueño a pasear para miccionar y la vecina no quería que este perrito miccione en las puertas de su domicilio. ¿Qué hace? ¿Cómo explicarle al perrito si tiene que hacer su necesidad que no lo haga ahí? El dueño lo jalaba, están entrando a su casa el dueño con Cielo y viene la vecina y le tira una piedra al ojo a la perrita, no fallece, pero sí le dio hemorragia interna y este caso también se demostró que había acto de crueldad. ¿Sí? También le imponen una pena con suspendida, fallo condenatorio, ¿sí? Con reserva del fallo condenatorio y una multa. Otro caso que también, con este y otro caso acabo,
es este. Si bien es cierto, no existe tipificado la zoofilia con animales de compañía, en este caso es una hermana escuchaba a su perrito gritar, ladrar, llorar, y la hermana ve que su hermano está en el corral con el perrito, ultrajándole, y la vecina llama a la policía, y la policía encuentra al hombre infraganti, y también, por más que no esté tipificado como zoofilia, en este caso, la jueza por lo menos determinó que era un acto de crueldad, ¿sí? Y también le impone 10 meses y 8 días de pena privativa de libertad suspendida. Se le inhabilita de por vida a ese señor la tenencia de animales, ¿sí? Por lo menos importante. Y otro caso emblemático o más conocido del Perú también ha sido este caso que llegó al Tribunal Constitucional. Más o menos les voy a contar resumido para no estar leyendo los PPT. El señor Ruelas, ¿sí? Fernando Ruelas, el 4 de mayo del año 2016, él compra un inmueble, un departamento en San Isidro, en un edificio, el piso 16. Compra un departamento. En esa época, la Junta de Propietarios permitía tener animales de compañía. Sin embargo, el señor no vivía ahí, daba en alquiler. Posteriormente, se cambia el reglamento interno del edificio, ¿sí? Y se ordena que, acá está, este señor compra el edificio, el reglamento, ¿sí? Sí permitía, pero después se hace una modificación al reglamento y se incluye la prohibición. En el 2015, el señor tenía su departamento desde el 2012, el señor era dueño del departamento del 2012, se permitían las mascotas. En el 2015 se expide un nuevo reglamento inscrito en registros públicos en las que se excluye, se prohíbe la tenencia de mascotas, con excepción de aquellas que ya vivían ahí antes, con excepción de las que vivían ahí antes hasta que los perritos puedan fallecer. Pero se prohibió el uso del ascensor a las mascotas para que ellas suban y bajen por las escaleras, ¿sí? Bajo apercibimiento de aplicársele una multa. Cuando él compra el departamento se permitía tener mascotas. Posteriormente se modifica el reglamento interno, se prohíbe, pero a las personas que tenían mascotas se les permite seguir teniendo. Pero después se establece que puedan seguir teniendo sus mascotas, pero que suban por las escaleras, no usen el ascensor. Este demanda señalando que él vive en el piso 16 y que su perrito sufre de la columna y que el perrito ya es mayor de edad. Y los perritos mayores de edad, 14, 15, ya no pueden subir las escaleras. Y afirma el señor que todas esas restricciones le están restringiendo su derecho a la propiedad, el libre desarrollo de su personalidad y el libre tránsito. El primer juzgado declaró improcedente la demanda, el señor apela, la Corte Superior confirma y llega por denegatoria de este proceso de amparo, llega al Tribunal Constitucional. Chira se llamaba el perrito. Y los integrantes del Tribunal Constitucional determinan que solamente para este caso, porque es una acción de amparo, se inaplique al demandante el inciso 8 del reglamento.
Es decir, que al demandante no se le prohíba la tendencia de subir y bajar por las escaleras. ¿Sí? Sin embargo, también determinó como doctrina jurisprudencial, no hagamos caso a estos títulos, ¿ya? Como doctrina jurisprudencial se determinó. Se encuentra acreditado que el demandante adquirió el inmueble y tenía una mascota antes de las prohibiciones. Así que como las medidas establecidas, prohibición de tener mascotas y usar el ascensor, son desproporcionadas y configuran una transgresión al derecho al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito, por lo que decidieron declarar su inaplicación para el demandante. Y en el considerando 20, también el TC dice que no se puede prohibir el ingreso o permanencia de visitas con animales en el edificio si son perros guía. Se señala que no puede prohibirse el ingreso o permanencia de visitas en compañía de perros guía en el edificio. Pero no sé por qué el mismo Poder Judicial y otras páginas señalan las mascotas no pueden ser prohibidas en los edificios multifamiliares. ¿Eso es cierto? Las mascotas no pueden ser prohibidas en los edificios multifamiliares. ¿Eso está diciendo el Tribunal Constitucional con esto? No, porque este es un caso de acción amparo que solo se aplica para el demandante y sí está permitiendo que puedan entrar y salir perros guía. En ningún momento, y esto es un afiche del mismo Poder Judicial, y el TC en ningún momento está diciendo que no se puede prohibir, porque el TC lo que recomienda es esto. El TC recomienda, por favor, recomienda sí que deberían regularse en los edificios, que se establezcan horarios para el uso de ascensor, que de ser el caso se reserve el ascensor, pero con transporte de evitar, sin fastidiar a los visitantes, que se recojan las excretas, pero no en ningún momento está prohibiendo, está estableciendo que se prohíba las mascotas en los edificios. Bueno, ¿qué quería concluir? Como decía al inicio de esta ponencia, como recomendación, nuestra ley tiene buenos principios, la ley tiene buenas situaciones, sin embargo considero que la ley solamente debería ser ley de protección y bienestar de animales de compañía. Segundo, que el delito solamente debería ser animales de compañía. Y tercero, que si bien es cierto que uno quiere proteger a los animales y depende de cada uno de ustedes convertirse en vegano o en vegetariano, sea todo bienvenido. Y en consecuencia, si uno es el animalista de todos los animales, no consumamos, no usemos cuero, no usemos maquillajes que utilicen animales. Pero si mi preocupación solamente es por los animales de compañía, sepa diferenciar a qué animales quiero proteger y a qué animales quiero defender. Y por último, no considero para mí, con fundamentos éticos y jurídicos, que para que los animales de compañía sean protegidos no necesitan derechos, que los animales no necesitan ser sujetos de derechos, y me inclino por la tendencia filosófica, sí, de Adela Cortina y de Kant, que tenemos deberes, que el ser humano tiene deberes con los animales, que los seres humanos tenemos el deber de no tratarlos como cosas, que el ser humano debe comprender que estos animales merecen buen trato, sobre todo los animales de compañía. Y que si quiero nivelarlos a la situación de ser sujetos de derecho, hay que estudiar mucho qué es lo que se entiende por sujeto de derecho, qué es una relación jurídica, qué es una situación jurídica. Y si yo quiero defender y proteger a los animales, no es necesario que se nivelen
a la categoría de sujetos de derecho. Ok, con eso terminé. Sí. Gracias, Eduardo. profesora Franciscovich. Antes de seguir con la siguiente ponencia, quiero agradecerle al doctor Oscar Somar, quien es el decano de la carrera de Derecho y se ha dado un tiempito para pasar por esta, por este evento, y ahí les expresa sus saludos y su agradecimiento por formar parte de esta importante iniciativa académica y evento que estamos realizando la tarde-noche del día de hoy. Ahora bien, siguiendo con el cronograma, sería el momento de realizar la ponencia por parte de la delegación de Chile a cargo de Francisca Ugalda, quien es parte de la Fundación Abogados por los Animales, quien nos va a hablar sobre el reconocimiento de los animales no humanos en la Constitución chilena. Así que, por favor, 25 minutos aproximadamente para desarrollar el tema. Muchísimas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, se visualiza. Más bien voy a apagar mi cámara. Ahí sí. Bueno, Sí, sí, sí. buenas tardes o buenas noches ya a todos. Agradecer la invitación de poder participar y poder contar un poco acerca del proceso constitucional que hemos tenido en nuestro país y cómo se ha buscado el reconocimiento de los animales no humanos en el texto constitucional. Primeramente, me quiero referir a la Constitución actual, la cual se encuentra vigente, que es la Constitución de 1980, que fue impuesta en dictadura, y acá no se encuentra una consagración respecto a los animales no humanos, sino la única referencia que podemos encontrar es al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el cual está reconocido como un derecho fundamental en el artículo 19, número 8. Y la única forma de protección que existe es a través del recurso de protección. Cuando este derecho se ve vulnerado por un acto o una omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. De todas formas, se permite establecer restricciones a otros tipos de derechos para cautelar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero esto sería lo más cercano que tenemos a reconocimiento a una entidad distinta a las personas. Dentro de este proceso de reconocimiento constitucional de los animales no humanos, encontramos 3 intentos en los últimos años, que sería el proyecto de nueva constitución llevado a cabo en 2015 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La Convención Constitucional llevada a cabo el año pasado y el proceso constitucional en el que nos encontramos ahora en 2023. El primer intento del reconocimiento de los animales no humanos en la Constitución viene dado en este proyecto impulsado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, denominado el proceso constituyente a la ciudadanía, en donde se realizó la campaña No Son Muebles, organizada por la Fundación Vegetarianos Hoy y Fundación Abogados por los Animales. Dentro de este proyecto de norma se destacan los siguientes aspectos relevantes respecto al reconocimiento de los animales. En este sentido, se tiene que buscar una protección a través de un organismo especializado en la materia, reconocimiento que hay un deber estatal de protección de los animales no humanos, y debe haber un organismo que se encargue de esto, que debe haber una protección de todos los animales no humanos, sin distinguir especies, si es animal de compañía o no. También que esta protección debe ser de acuerdo a sus distintas necesidades e intereses, respondiendo a la necesidad de cada especie. Además, entender que son una cosa, no son una cosa, sino es distinto lo que se entiende por animales, que por ejemplo por medio ambiente, hacer la diferencia, no como los animales parte del medio ambiente, sino como individuos.
y además que haga un reconocimiento de la sintencia animal, es decir, que los animales no humanos sean reconocidos como seres sintientes. Lamentablemente, este proyecto constitucional no tuvo éxito, así que pasamos al siguiente intento de constitucionalización, que es la Convención Constitucional del año 2022, que es el resultado del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. En contexto, desde el año 2019 en Chile hubo por un largo periodo de tiempo manifestaciones en contra del sistema político y económico con el que nos encontrábamos. Una situación de bastante caos que quizás lo pueden haber escuchado en noticias como el estallido social o la revuelta social, que llevó a que los distintos partidos políticos se organizaran y celebraron este acuerdo, donde uno de los puntos era establecer una nueva constitución, entendiendo que la constitución vigente actualmente no sería legítima en parte por ser impuesta en dictadura. Este no era el objetivo principal de estas movilizaciones, pero fue un tema que fue naciendo y que se fue posicionando hasta establecer este nuevo proceso constituyente. Dentro de las campañas que encontramos de las organizaciones animalistas está la campaña Animales en la Constitución, llevada a cabo por Fundación Derecho y Defensa Animal. Se vuelve a reinstalar la campaña No Son Muebles de la Fundación Vegetarianos Hoy y Fundación Abogados por los Animales, y está la campaña de Sujetos No Objetos, llevada a cabo por Alianza por los Derechos de los Animales. La primera destaca por ser una forma de incidencia, pero que no presentó una norma de propuesta, a diferencia de las otras dos que sí, a través de los mecanismos de participación ciudadana que se establecieron en este proceso constituyente. Dentro de la propuesta realizada por Fundación Derecho y Defensa Animal, se encuentran estos 3 puntos claves, que sería el deber estatal de protección animal, que debe existir un compromiso obligatorio y vinculante para el Estado respecto a la protección que tiene que tener de los animales, reconocer la individualidad de ellos, y además el tema de la sintiencia animal, y sin distinguir entre las especies. En cambio, como ya vimos anteriormente, estos son los 5 elementos que se repiten respecto a la campaña No Son Muebles. Y finalmente, dentro de los elementos base de la campaña Sujetos No Objetos, se encuentran estos 2 elementos, que sería el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho, y que se reconozca esta sintiencia a nivel jurídico como un estatus al cual se le asocian intereses y derechos. Y por otro lado se encuentra la educación, que busca que se logre el respeto de los derechos humanos, de los derechos de animales no humanos y el respeto por la naturaleza. Se debe destacar que en este proceso constitucional se abrió a la participación ciudadana, y esto fue a través de las iniciativas populares de norma, donde la ciudadanía podía proponer normas que estuvieran consideradas dentro de esta nueva constitución y debían recopilar o juntar una cantidad mínima de votos para poder ser considerada y discutida dentro del organismo que estaba velando por las normas. Y en este sentido encontramos 3 iniciativas populares de norma relacionadas a los animales que lograron los votos mínimos para poder ser presentadas, que sería No Son Muebles, que busca la incorporación de los animales en la Constitución, que es la iniciativa popular de norma número 1650, que obtuvo 25.855 apoyos por parte de la ciudadanía. La segunda está la protección de los animales, el reconocimiento de la sintiencia y el respeto de las culturas rurales, tribal, afrodescendientes y pueblos originarios, que es la iniciativa popular de norma número 13.394, que tuvo 23.652 apoyos. Y finalmente se encuentra la iniciativa popular de norma número 3.694, que es de sujetos no objetos, que logró la votación de 19.137 personas. Acá me gustaría hacer un alcance porque respecto a esta segunda norma, uno pensaría que es una norma que iba en protección total respecto a los animales, pero no fue así.
En este sentido fue norma que ahí generó cierta confusión en las personas que la apoyaron, porque se buscaba a través de ella lograr la protección de ciertas actividades que se reconocen maltrato animal, por ejemplo, el rodeo. De hecho, dentro de la defensa que se hizo de esta norma, habían organizaciones rurales y a favor del rodeo que expusieron para proteger a esta norma. En ese sentido fue una iniciativa popular de norma bastante engañosa. Dentro de los artículos, luego de la discusión, de la presentación de estas iniciativas, los artículos que quedaron dentro de esta nueva propuesta de constitución y que tienen relación con los animales serían los siguientes, que sería el artículo 98, que habla sobre la ciencia y la tecnología y que esto deben desarrollarse con respeto a la sintiencia de los animales, además del respeto a la dignidad humana, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. En este sentido se puede ver una diferenciación entre los animales humanos, los animales no humanos y la naturaleza, destacando este último punto respecto a que se haga una distinción entre lo que se considera los derechos de los animales versus los derechos de la naturaleza, que muchas veces van en conjunto. Cuando las organizaciones animalistas estimamos que son temas distintos y que no deberían ir unidos para hablar de uno solo, sino que cada uno tiene su propia individualidad. Además del artículo 98 se encuentra el artículo 130, el cual establece que el Estado protege la biodiversidad debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción. Es una norma que, claro, se refiere a un sector específico que serían las especies nativas silvestres, pero sí hay un reconocimiento a los animales con su propia individualidad. Y finalmente encontramos el artículo 131, que es el artículo principal que se refiere a los derechos de los animales no humanos, que encontramos que establece que los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. En su segundo inciso establece que el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Ahí los puntos importantes es que tengan una especial protección, que se les reconocen derechos y que el Estado debe promover una educación basada en la empatía. Acá, dentro de la discusión de esta norma, se planteó el tema de que exista un organismo que vele por el derecho de los animales. Fue un tema bastante debatido y que lamentablemente quedó fuera del articulado, que las organizaciones animalistas estimamos que fue una gran pérdida dentro del debate. Pero al menos se lograron estos puntos bases, que sería que se les reconozca una protección especial y que se reconozca su sintiencia. Y ahí también existen discusiones respecto a si se reconoce un derecho a vivir una vida libre de maltrato, también se pueden reconocer otros tipos de derechos, porque ya al reconocer uno puede hablar de otros más. Lamentablemente, este proyecto de constitución de 2022 fue rechazado a través de un plebiscito, por lo tanto, todo el trabajo realizado quedó ahí. Pero se abrió un nuevo proceso constitucional que se lleva a cabo este 2023, ante el rechazo, como dije anteriormente, de la propuesta elaborada. Acá se destaca la composición de este organismo, viene dada por una comisión experta que establece un anteproyecto de nueva constitución, el cual va a ser discutido posteriormente por el Consejo Constitucional. Por lo tanto, se elabora un proyecto que es presentado a estos consejos y ellos tienen que elaborar a partir de esta base y dentro de una base que ya venía de 12 puntos. Dentro de estos 12 puntos no se venía ninguna referencia al derecho de los animales, lamentablemente, pero claro, ahí se podía hacer una conexión con el tema de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Dentro de este proceso se dio la posibilidad de hacer enmiendas al anteproyecto de constitución y dentro de lo que se propuso era en el capítulo 13
sobre la protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, agregar el siguiente artículo, que es deber del Estado dar especial protección a los animales. Solamente se reconoce esta especial protección, pero lamentablemente se pierde lo avanzado con el tema del reconocimiento de la sentencia, de derecho a una vida libre de maltrato y a una educación basada en la empatía. Lamentablemente esta enmienda fue rechazada por la comisión de expertos, por lo tanto no está incluida dentro del anteproyecto, pero existe la posibilidad que se vuelva a restablecer el tema de los derechos de animales, ya sea a través de una iniciativa popular de norma, donde la ciudadanía tiene que juntar una cantidad mínima de votos para que sea considerado, o que alguno de los consejeros de este Consejo Constitucional ponga el tema en la palestra. Esto sería mi presentación, así que quedo atenta posteriormente a las preguntas que puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Correcto. Muchísimas gracias, Francisca. A ver, los invitamos a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat para que se puedan realizar al final de la ponencia. Ahora es el turno de la delegación ecuatoriana a cargo del doctor Andrés Martínez y la doctora Daniela Coral, quienes van a desarrollar la realidad del derecho animal en Ecuador a partir de la resolución de la Corte Constitucional en el caso Mona Estrellita, haciendo una conexión con los ponentes. La doctora Beatriz Franciscovich, en la columna que tiene en News 360, también desarrolló un poco este caso en la Mona Estrellita. Así que los invitamos al doctor Andrés Martínez y a la doctora Daniela Coral que puedan realizar su ponencia por alrededor de 25 minutos. Muchísimas Muchas gracias por la presentación y por supuesto por la presentación que nos han hecho. Para nosotros desde Quito, desde la Universidad de San Francisco y por supuesto de su Colegio de Jurisprudencia es un alto honor primero compartir el panel con destacados colegas que han intervenido y que van a intervenir. Y por otro lado también obviamente ver el hecho de que hay tantas personas interesadas en este tema. Tomamos nota de la invitación para revisar el paper al respecto y a la vez les contamos que parte de esta presentación forma parte de un proyecto de investigación mucho más grande que tuvimos la suerte de trabajar durante este semestre con Daniela y que próximamente va a ser publicado y que seguro les haremos llegar el link para que puedan tener ustedes acceso. El día de hoy vamos a trabajar la idea del derecho animal, pero a partir de una sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana con un caso emblemático sobre la Mona Estrellita. Muchos dirán, sí, pero ese es un caso de derechos de la naturaleza que tiene que ver con derecho animal. Precisamente hay algunos estándares que se desarrollan en dicha sentencia, razón por la cual hemos decidido tomar este caso. Antes de poder hablar de qué pasó con la sentencia de la Mona Estrellita y cuáles son los estándares que fueron desarrollados, nos queremos tomar un pequeño tiempo con el propósito de mostrarles cuál ha sido un poco el desarrollo desde una perspectiva evolutiva del derecho ambiental, del derecho animal y por supuesto de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. La primera cuestión necesaria a indicar en este sentido es que el Ecuador ha tenido una alta apertura, sobre todo en el ámbito de la protección ambiental. De tal suerte vemos reformas a su constitución del 78, después en la constitución del 98 y por supuesto en la constitución del 2008, tanto desde una perspectiva de ambiente sano, desde una perspectiva de la incorporación de los temas vinculados, por supuesto, a desarrollo sostenible y también los principios del derecho ambiental en general. El cambio trascendental que se dio y por qué es interesante la Constitución ecuatoriana y por qué se debería tomar como caso de estudio, me van a decir, sí, hay muchos países en los cuales se han reconocido los derechos de la naturaleza, pero la particularidad que tiene el Ecuador es que a la fecha, al menos, es el único país que lo ha constitucionalizado en su Carta Magna. Aquí viene una situación importante a considerar y es los enfoques.
Un enfoque tradicionalmente antropocentrista del derecho ambiental y ahora un enfoque también mucho más ecocéntrico o biocéntrico desde los derechos de la naturaleza. En el caso ecuatoriano, y para poder entrar en materia, es necesario destacar que algunos instrumentos jurídicos contemplan la protección de los animales, entre los cuales podemos citar dos de manera concreta. El primero en el ámbito penal, que es el Código Orgánico Integral Penal, donde se establece sobre todo un cambio que se hizo a través de una reforma hace 1 año y medio aproximadamente, donde tuvo gran presencia el movimiento animalista, precisamente de cambiar los delitos, en su momento contravenciones, y cambiarlos a delitos, las situaciones relacionadas con la vulneración de los derechos de los animales domésticos. Y en segundo lugar, lo que ocurre con el Código Orgánico del Ambiente, norma que, por ejemplo, da una responsabilidad y una competencia a los gobiernos municipales para hacerse cargo de la fauna urbana. Voy a pasar a explicarles una cuestión que obviamente merece la pena señalar para darle después paso a Daniela, que va a entrar en materia con la sentencia. Los derechos de la naturaleza en el Ecuador, dice la propia Corte Constitucional y lo dice la propia norma fundamental, obviamente están reconocidos la naturaleza como sujeto de derechos y tiene derecho a su restauración, a su protección y a su reparación. Sin embargo, la Corte ha desarrollado y ha dicho que en determinados casos es necesario individualizarlos con el propósito de precisamente repararlos. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver bastante claramente cuáles son más o menos los 4 grandes variables o 4 grandes grupos que desde más o menos el año 2021, salvo el caso Marmesa previamente, han sido desarrollados respecto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Primero, el caso de ríos, tenemos ríos rurales y también ríos urbanos. El caso de manglares, con una particularidad respecto a su ecosistema. Y el tercero, el caso de los bosques. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue precisamente el reconocimiento de la fauna silvestre como sujeto de derechos. Y aquí entramos en materia con el caso, y sobre todo que llama la atención y se vuelve interesante, con una resolución de enero del año 2022, que es el famoso caso Estrellita. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Estrellita? Estrellita es una mono chorongo, que estuvo a cargo, obviamente, de una persona que la tenía como una mascota. Aquí hay un debate muy interesante y que hay que tenerlo en cuenta, y es a veces esa humanización que se tiene respecto y esa asimilación que se tiene con la fauna silvestre, que las personas les tienen como mascota. Lo que ocurrió es que la tenían en un domicilio particular, se recibió una denuncia, el Ministerio del Ambiente hizo el proceso de requisa, y cuando hizo el proceso de requisa, la, entre comillas, propietaria de Estrellita planteó un habeas corpus. Y aquí viene la particularidad. Ustedes me dirán, sí, por ejemplo, en el caso de Colombia hubo el caso del oso chucho, hubo también respecto del gorila en Argentina, etcétera. Pero aquí había una particularidad y era el hecho de que se pedía el habeas corpus con el propósito de que regrese al hogar de la tenedora. Y aquí hay algunas contradicciones bastante importantes, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el marco internacional del cual el Ecuador forma parte, de manera específica, por ejemplo, la norma CITES respecto de la protección de la vida silvestre. Pero lo interesante en el caso es que en el interín, cuando Estrellita es trasladada a un zoológico, Estrellita muere. Sin embargo, a su propietaria no le informa y ella continúa el proceso del habeas corpus. Aquí hay una polémica. Si ya murió el animal que era objeto de protección y tutela de derechos, muchos dicen se terminó el caso. Sin embargo, se continúa el caso, después la Corte Constitucional lo selecciona y dice, es interesante con el propósito de establecer el estándar de 2 situaciones básicas que a continuación le cedo la palabra a Daniela, que nos va a explicar. En primer lugar, ¿qué pasa respecto de la naturaleza como sujeto de derechos de manera específica con la vida silvestre? Y en segundo lugar, ¿cuáles deben ser los parámetros y las variables a considerar
para desarrollar el contenido, por su parte, del derecho animal. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo me voy a encargar de hablar específicamente sobre los aspectos jurídicos más relevantes de la sentencia de la Corte. Y yo he tomado en consideración 3 puntos como los más particulares. Primero, llama la atención el cómo empieza este caso. Y es que, a diferencia de otros casos que se han gestado a nivel internacional, como por ejemplo tenemos el de la orangutana Sandra en Argentina, donde se pretendía, mediante una acción de habeas corpus, trasladar a la mona que estaba recluida de un zoológico hacia un santuario, y que básicamente se percibía el caso como un caso sólido, con pruebas consolidadas. Aquí, en cambio, desde el comienzo llama la atención el caso de Estrellita, ya que empieza con el cometimiento de una infracción ambiental. Esto quiere decir que la tenedora de Estrellita no era una tenedora legal, era una tenedora ilegal de fauna silvestre. Y esta misma persona era la que estaba interponiendo la acción de habeas corpus para que se la devuelva. Entonces, en ese sentido, tenemos como primer punto que desde el comienzo el caso es bastante particular. Como segundo punto, llama la atención también de este caso, y vale recalcar que aquí se ve la utilidad de los amicus curiae, en este caso para la jueza ponente al momento de poder desarrollar el análisis constitucional. En este sentido, se invitó a fundaciones, investigadores, profesores, el Harvard Law School y el Non-Human Rights Project, para que aporten a través de sus investigaciones y aportes académicos y provean a la Corte las herramientas suficientes para desarrollar parámetros, derechos e incluso criterios para que sean aplicables y que puedan ser eficaces en la práctica para precautelar el bienestar de los animales. Y finalmente, como tercer punto más importante de la sentencia, vale recalcar que está el tema de la acción de habeas corpus, ya que a lo largo de la historia estamos entendiendo que desde el siglo XIII surge esta garantía constitucional para proteger principalmente la libertad, salvaguardar la integridad de una persona, pero nada se ha dicho acerca de interponer una acción de habeas corpus a favor de un animal, peor aún de la naturaleza. Y es en ese sentido que un amicus en particular se vuelve bastante relevante, ya que 2 profesores de la Universidad Autónoma de Argentina cuestionan este término que nosotros lo dábamos por hecho, como es el de persona. Y establecen que precisamente es un concepto normativo y no propio de la biología, como muchos hubiéramos imaginado. Y en ese mismo sentido, al ser esta palabra altamente polisémica, al final de cuentas, el individuo que decidía o no quién era catalogado como persona era el que tenía el poder para decidirlo. Es por eso que a lo largo de la historia esto se ha podido constatar, ya que ciertos grupos, como en particular, llámense mujeres, niños, personas con discapacidad, personas racializadas, no han sido parte del concepto de persona, e incluso no han tenido alguna justificación alguna para que se dé esta exclusión. Entonces, teniendo estas 3 particularidades bastante claras, podemos entrar al análisis que hace la Corte, y que básicamente lo divide en 3 partes. Esto lo hace a través de 3 preguntas fundamentales, y que la primera básicamente es la siguiente. ¿Cuál es el alcance de los derechos de la naturaleza y si era posible la protección de un animal silvestre? Para esto la Corte acoge un criterio de sentido común, el cual establece que si se garantiza el todo, se debe garantizar también a las partes. Y por eso me permito citar a la Corte, ya que establece que la naturaleza es un sujeto de derechos en sí mismo, y dicha calidad la comparten con todos sus miembros, elementos y factores. Y en esta misma línea, para corroborar que la protección de la naturaleza, aparte de ser universal, también puede ser individualizable, la Corte postula 2 principios que determina los cuales serán aplicados en todos los casos en adelante para interpretar cualquier tema de derecho animal.
En ese sentido, postula primero al principio interespecie, que básicamente postula que siempre se deberán tomar a consideración las características particularizadas de cada especie. Es decir, no se podrá decidir lo mismo acerca de un animal u otro, ya que por sus particularidades merecen un trato especial. Y esto siempre deberá ser considerado por los operadores de justicia. De igual manera está el principio de interpretación ecológica. Aquí, cuando hablamos del principio interespecie, parecería que la Corte procura individualizar a los animales y pretende abrir una vía propia del derecho animal. No obstante, está el principio de interpretación ecológica, que debe ser interpretado de la mano del principio interespecie y que básicamente establece que en este ciclo interdependiente de la naturaleza, cuando hay afectación a uno de los seres vivos, que en este caso sería un animal, interrumpe el ciclo de equilibrio. Esto obviamente provoca no solo consecuencias negativas para la naturaleza, sino que incluso puede llegarnos a afectar directamente a los seres humanos. Por lo que, en este sentido, la Corte volvería a adoptar esta postura ecologista para proteger a los animales. Como segundo punto, la Corte discute el tema de si en el caso Estrellita, en efecto, se vulneraron los derechos de la naturaleza, ya que, como se dejó claro, los animales, en efecto, pertenecerían a este grupo universal que constituye la naturaleza. No obstante, aquí vale recalcar que la Corte, si bien esboza ciertos principios tales como la valoración intrínseca, la capacidad de sintiencia y el bienestar animal, que parecerían adoptar una postura propia del derecho animal, a la final se termina inclinando por una postura ecologista al proteger solamente a los animales silvestres como sujetos de derechos, ya que ellos formarían parte de este ciclo interdependiente del ecosistema y que formarían parte de la naturaleza. Por lo que, al momento de analizar si se vulneraron en el caso concreto de la mona estrellita, si se vulneraron los derechos de la naturaleza, la Corte establece que, en efecto, tanto la extracción de la mona de su hábitat por parte de la señora Ana Beatriz Burbano Proaño fue una afectación a los derechos de la naturaleza. Y muchos se preguntarán el por qué. Claramente aquí, en efecto, la señora incurrió en una infracción ambiental al mascotizar a un animal silvestre para tenerlo como animal de compañía en su hogar y sin tener las condiciones adecuadas para prestarle el cuidado que ese animal necesitaba. Además, no solo fue ella la que incurrió en la vulneración de los derechos de la naturaleza, sino que la retención por parte de las autoridades estatales inclusive no fue realizada de la manera más apropiada, ya que si bien Estrellita murió y no se pudo determinar a la final cuáles fueron las razones fehacientes que llevaron a la muerte del animal, se entendió que en este caso se debía priorizar el bienestar del no humano, haciendo un análisis mucho más minucioso de las condiciones en las cuales vivía. Es decir, si estamos hablando de un mono que estaba viviendo ya 18 años junto a un humano y que claramente no se podía adaptar directamente para volver a su hábitat natural, las autoridades deberían haber pensado o deberían haber considerado si era la mejor idea pues trasladarle a un lugar completamente diferente. Y por último, incluso la disposición de la custodia por parte del zoológico autorizado por la autoridad ambiental también vulneró los derechos de la naturaleza, ya que al momento de su muerte no se realizaron los protocolos adecuados, no se tenía el conocimiento suficiente acerca de cómo, digamos, tratar a un animal que había sido mascotizado y que había llevado tantos años viviendo junto a un ser humano. Y finalmente, en la tercera parte de la sentencia, la Corte trata acerca de las garantías jurisdiccionales. La pregunta era, ¿pueden ser invocadas para proteger los derechos de la naturaleza en general y en particular de un animal silvestre como Estrellita? Pues bien, como lo indiqué anteriormente, si bien el habeas corpus nunca habló textualmente en su norma contenida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano acerca de contemplar un animal
o contemplar a la naturaleza, no había regla prohibitiva o mandatoria dentro de nuestro ordenamiento jurídico que lo impidiera. Y es en ese sentido que la Corte termina estableciendo que, en efecto, cualquier animal que requiera del uso de una garantía jurisdiccional constitucional lo podrá hacer a través, obviamente, invocando sus derechos a la naturaleza y tutelando a través de, y pueden ser tutelados a través de esta garantía jurisdiccional. El tema aquí, y lo más interesante, es que si bien la Corte termina concluyendo que las garantías jurisdiccionales constitucionales son procedentes, en este caso para los no humanos, a la final, en el caso concreto de Estrellita, no era procedente el habeas corpus. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? A la final, la Corte, a la conclusión a la que llega, es que la mona no cumplía incluso con los parámetros mínimos para una convivencia en el lugar donde había permanecido los 18 años. Por ende, no se le podía otorgar a su tenedora por más buenas intenciones que tenía para conservar al animal, digamos, por más tiempo y darle una vida mucho más amena. Y justamente es a raíz de este caso que la Corte decide establecer ciertos derechos, ciertos criterios y ciertos parámetros para evitar que casos como los de Estrellita se vuelvan a repetir. En ese sentido, la Corte establece 3 derechos fundamentales a favor de los animales silvestres, los cuales son a existir, a no ser cazados, pescados, capturados, recolectados, extraídos, tenidos, retenidos, traficados, comercializados o permutados. Y finalmente, establece el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal. Al existir, digamos, este derecho, implica que no puede ser interpretado de manera absoluta, sino que obviamente siempre tendrá una interpretación relativa, ya que en la cadena trófica siempre los seres humanos e incluso los animales biológicamente tienen esta necesidad de alimentarse de otros y por ende en estos casos la muerte de un animal no podrá verse como una vulneración al derecho a existir. En segundo lugar, si bien tenemos este derecho que está redactado en negativo, que es bastante extenso, cabe recalcar que para el ordenamiento jurídico ecuatoriano este derecho en particular no significó una gran novedad, ya que lo teníamos ya establecido en el Código Orgánico del Ambiente y en el COIP, que básicamente tenía el mismo tipo, los mismos verbos rectores, por lo que en realidad, si bien resulta un refuerzo del régimen de protección de los animales, digamos que no resultó una innovación del todo. Y finalmente, el último derecho, el de libre desarrollo de su comportamiento animal, considero que es bastante importante, ya que como lo vimos en el caso de Estrellita, si bien hablábamos de un animal silvestre que fue mascotizado, este no perdía su calidad de silvestre, no obstante, era imposible su reinserción, digamos, directa, o incluso si hubiera tenido más tiempo de vida Estrellita, se hubiera podido constatar que tal vez no hubiera podido desarrollar las habilidades naturales para que vuelva a convivir en un espacio con su misma especie. Finalmente, pasando al tema de los criterios para la tenencia y cuidado de los animales silvestres, estos en realidad son conocidos en el derecho animal como las 5 libertades. Estas 5 libertades la Corte las traduce a estos criterios y las especializa o las focaliza para los animales silvestres cuando en realidad podían ser adaptadas para una protección y una tenencia y cuidado de los animales en general. Como en primer lugar tenemos el lugar en el que se encuentra, debe tener acceso a agua, alimentos, mantener su salud y vigor. En segundo lugar también tenemos el ambiente en el que viven, debe ser adecuado con las condiciones de cada especie, tienen que tener un descanso, un resguardo, las condiciones adecuadas para que haya una libertad de movimiento e incluso una libertad propia del animal. También deben garantizarse a los animales las condiciones sanitarias adecuadas para proteger su salud e integridad. Deben garantizarse a los animales las condiciones de espacio y de relación suficiente para asegurar la posibilidad de libre desarrollo de su comportamiento animal.
Y finalmente tenemos la garantía de los animales a la vida en un ambiente libre de violencia y de crueldad desproporcionada. En este sentido, estos criterios, como podrán ver, son bastante básicos, que incluso no deben ser solo focalizados o enfocados a los animales silvestres, sino que también podrían ser extendidos a la fauna urbana, a los animales de compañía, e incluso a los mal llamados animales destinados al consumo. También tenemos los parámetros que propuso la Corte respecto de la limitación de la locomoción de un animal silvestre. Esto a propósito de que las autoridades ambientales, a pesar de que tenían razón al aplicar una sanción administrativa por la infracción de tenencia ilegal de vida silvestre, no consideraron todos los parámetros necesarios para salvaguardar la integridad del animal. Y en este sentido establecieron 4 parámetros que deben ser sí o sí cumplidos a futuro por cualquier autoridad ambiental al momento de querer trasladar un animal de un lugar a otro. Es imperativa la motivación, debe ser más eficiente, eficaz, la evaluación integral del animal, no solo sus características físicas o el hecho de que es un animal silvestre, sino su comportamiento animal, el lugar en el que se está desarrollando y la clase de tenedores que tiene. También tiene que tener el informe final, que básicamente puede ser presentado antes e incluso después de la retención, pero obviamente justificado con una correcta motivación y una evaluación integral. Y finalmente, lo más importante que en este caso se pretende resaltar es que este informe tenga las medidas idóneas y proporcionales para ser aplicadas a los animales. Y ya para concluir, como consideraciones finales, cabe recalcar que a pesar de que la Corte parecería en algunos fragmentos de la sentencia inclinarse por una postura individual en el tratamiento de los derechos de los animales, a la final termina escogiendo e inclinándose por una postura netamente ecologista. Por lo que solo los animales silvestres en Ecuador son considerados como sujetos de derechos de protección al formar parte de la naturaleza. Además, dentro de su resolución, la Corte establece que, y dispuso al Defensor del Pueblo para que cree un proyecto de ley de derecho animal para ser presentado a la Asamblea. Y este proyecto actualmente ya se encuentra presentado ante la Asamblea, no obstante, por obvias razones y por el tema político aquí en Ecuador, seguramente el plazo de 2 años no se va a cumplir, pero seguramente y esperemos que este proyecto tenga éxito, ya que tuve la oportunidad de revisarlo y estudiarlo minuciosamente, y creo que a pesar de que adopta esta vía de los derechos de la naturaleza, que también es válida para justificar la protección animal, pero no es la más idónea porque existe una rama del derecho independiente como el derecho animal para salvaguardar sus intereses. En ese sentido, esperemos que tenga éxito el proyecto de ley y esa sería toda la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Daniela Coral y al doctor Andrés Martínez. Ahora, prosiguiendo con nuestro cronograma, es el momento de la delegación argentina. Es así que nos acompaña la doctora Eliana y el doctor Juan Pablo. Ellos son parte de la Asociación Aluisa y son co-conductores del programa radial La Voz Animal, que se transmite por medio de la radio de la Biblioteca Nacional del Congreso Nacional de Argentina. Así que muchísimas gracias a los dos. Tienen alrededor de 25 minutos para desarrollar. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer de compartir este tiempo con ustedes, con tantos colegas y compañeros que estamos en este mismo camino, y bueno, saludar a todos los presentes, a todos los participantes, que bueno, ahí estamos viendo que hay algún amigo o amiga también dando vueltas. Un beso. Y bueno, el tema que nosotros les trajimos es el de familia multiespecie. Con Juan Pablo, un poco con mi compañero, nos complementamos porque Juan Pablo es abogado y yo soy profesional en administración, así que hemos preparado este material con mucha ilusión de compartirlo con ustedes, dado algunos avances que hay en nuestro país, que hay en Argentina al respecto de
de cómo hemos cambiado el paradigma, ¿no? Y de ya no somos dueños de perros, sino que hemos ido evolucionando y somos familia multiespecie, ¿no? Además de todas las consideraciones de seres sintientes y de fallos que ha habido, ¿no? De considerar los sujetos de derecho y demás. Así que bueno, vamos a estar compartiendo un poco eso. Voy a ver si puedo compartir entonces la pantalla. Ahí creo que se ve bien, ¿verdad? Sí, se aprecia. Bueno, perfecto. Entonces, la voy a tratar de ampliar, ahí está. Voy a encuadrarlo un poquitito en la presentación y va a comenzar mi compañero. Vamos a estar hablando justamente de políticas de flexibilidad para familias multiespecie, un poco de lo que va pasando desde la legislación a las prácticas individuales o las iniciativas individuales para este tipo de familias. Así que Juan, ahí ya te paso a vos el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Acá en Buenos Aires son las 9:42, para que hagan sus cálculos. Bueno, efectivamente, yo creo que a lo largo del tiempo se han dejado atrás algunas concepciones y hoy estamos hablando, por suerte ya, sobre familias multiespecies, ¿no? El concepto de familia en sí, desde la reforma del Código Civil en el 2015, se ha ampliado muchísimo, ¿no? Más allá de la familia interespecie, el concepto de familia tradicional ya no existe en la legislación argentina, y lo que tiene que ver con la familia multiespecie, digamos, tiene una consagración ya jurisprudencial importante. A mí me complace decir que algunas discusiones prácticamente las hemos dejado atrás, ¿no? Maltratadores de animales existieron y van a existir siempre, pero uno trata de tomar como parámetro lo que es el sentir y el pensar de la sociedad en su conjunto, visto y reflejado en la institución familiar, visto y reflejado en la educación en las escuelas, visto y reflejado en fallos de la justicia, y en muchísimos otros ámbitos, también el académico, digo, a nivel universitario. Es decir, ahí es donde podemos realmente ver qué nivel de impacto tienen estos nuevos paradigmas, como decía Eliana, y qué acogida tiene en la sociedad, ¿no? En una definición un poco propia, elaborada por Eliana, la composición familiar de interespecie es aquella que tiene integrantes de la especie humana y otros de animales no humanos, incluyéndonos también de esta manera como animales, ¿no? Porque muchas veces, y eso es parte de nuestra cultura especista, hablamos de los humanos como una raza superior o una especie superior, excluyéndonos como animales, ¿no? Como nosotros no somos eso. Nosotros no somos animales. Nosotros siempre tratamos de decir y expresarnos como los animales humanos y los animales no humanos. Todos somos animales. De esta manera, e incluso lo podemos notar en el lenguaje, hay una evolución, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado mucho la utilización de la palabra mascotas. No es que acá no se utilice, pero ya en Argentina la utilización de la palabra mascota ya genera un rechazo o una obligación o necesidad de aclarar y de reflexionar, ya que las mascotas, la palabra mascota, habla de una disparidad de posición, ¿no? Sobre una especie de servidumbre donde una especie de alguna manera sirve a otra. Mascota viene del bufón del rey, ¿no? El que está destinado a divertir al rey, ¿no? Entonces cuando vos utilizás a alguien de mascota, de alguna manera te estás sirviendo del otro, digamos, o de la otra especie, o del animal no humano, y no hay una relación recíproca, ¿sí? Por ejemplo, también se decía, esa casa tiene perro, ¿no? Como diciendo, bueno, tiene ventana, tiene una puerta, tiene 5 ambientes y tiene perro, ¿no? Como una posesión. También cuando nosotros también utilizamos la palabra dueño, ¿no? Nosotros no decimos, soy dueño de un hermano, soy dueño de un padre, soy dueño de 2 hijos. No, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos y tenemos animales, sí, pero no somos los dueños. Yo creo que ya estamos
más allá de la Argentina, en la evolución del derecho animal a nivel mundial, estamos en condiciones de superar algunas terminologías que a uno les pueden parecer inofensivas, pero a nivel simbólico son toda una definición. Por eso decimos, los demás animales, cuando viven con nosotros, no son animales de compañía, son miembros de la familia. Porque decir que son animales de compañía de alguna manera es condenarlos a una función, a un motivo de ser que es acompañarnos a nosotros. En todo caso, nosotros seremos humanos de compañía de ellos, si quieren. Y acá lo tengo, no sé si se ve a mi derecha o a mi izquierda, tengo también a mi familiar no humano, que está ahí saliendo en cámara. Bueno, entonces esto de alguna manera significa un cambio de roles y de constitución familiar. Por ejemplo, toma mucha relevancia lo que es la salud de los animales con los cuales vivimos. Antes, quizás al no considerarlos miembros de la familia, quizás no se prestaba principal atención en su salud, en su espacio físico, en su esparcimiento. Antes era natural y aceptado decir que está bien que un animal, o por ejemplo un perro, viva en un balcón, con que tenga agua y comida ya era suficiente y no se atendía a su esparcimiento. También a las cuestiones emocionales, los animales sienten estrés, sienten miedo, se eran utilizados, como dice acá, como guardias. Hoy en día siempre decimos en Voz Animal como Diana, si quieren cuidar la casa pongan una alarma, pongan un sistema de seguridad privada. El perro no es un sistema de seguridad. Nosotros no pondríamos a nuestros hijos humanos atados en la puerta a custodiar la casa. ¿Por qué lo hacíamos con los animales? Bueno, lo que ya dije, los animales de compañía, ¿no? De alguna manera destinados ellos a acompañarnos a nosotros. Animales para los chicos, o sea, utilizados como juguetes. ¿Qué le podemos regalar para Navidad? ¿O cómo podemos hacer que nuestros hijos estén entretenidos? Bueno, les compramos, y acá entra la cuestión comercial, les compramos un perrito, ¿no? Animales usados para el control de plagas. Voy a tener un gato porque tengo ratas en casa, ¿no? Son todos destinos totalmente especistas, donde hay una explotación y donde se atiende el interés del ser humano. Cuando nosotros hablamos de sujetos de derecho, bueno, voy a dar mi opinión personal, se necesita que los animales sean considerados sujetos de derecho, es indispensable. No podemos pensar en un derecho animal donde los animales no sean sujetos de derecho. No alcanza con el deber de cuidado y brindarles una vida de protección. Tenemos que atender a la dignidad también de los animales y también atender a que los animales son sujetos de derecho porque tienen intereses propios. Muchas veces cuidamos a los animales en función del interés humano. Los protegemos para que sigan vivos, para que nos sigan sirviendo. Cuidamos a los animales que nos caen mejor, a los que más nos sirven, a los que gustan que vivan con nosotros. Pero eso filosóficamente, moralmente, es totalmente inaceptable. Es especista. Especista es hacer discriminación entre una especie y otra, ¿no? ¿Por qué le reconocemos los derechos a los animales que nos caen bien o que nos sirven y le desconocemos los derechos a los otros animales? Porque no nos sirven, porque no nos caen simpáticos. Digamos, reconozcamos que hacemos eso, pero moralmente estamos obligados a poner en un pie de igualdad a todas las especies cuando hablamos de derechos. Después reconozcamos que vamos a defender a unos o a otros porque, en definitiva, estamos haciendo foco en nuestros intereses. Ahora, si reconocemos que el animal tiene un interés propio, inevitablemente tenemos que conducirnos a que los animales tienen que ser sujetos de derecho. ¿Sí? ¿Por qué tienen un interés propio? Porque sienten. Desde el momento que un animal puede sentir dolor, tiene derecho a no sentir dolor. Tiene derecho a no vivir estresado. Tiene derecho, por supuesto, a su condición física y psíquica. Entonces, después reconozcamos que no lo estamos respetando, que los consumimos, que los explotamos y que nos servimos de ellos. Pero seamos objetivos, aunque sea en ese punto, ¿sí? Que estamos siendo especistas y antropocéntricos. Antropocéntricos porque ponemos al hombre como el centro de todas las especies y que todas las especies están para servirnos como un recurso natural más. ¿Sí? Bien, ahora vamos a avanzar un poquito porque
podríamos hablar muchísimo más de este tema, y de muchísima legislación que venimos valorando mucho contra el maltrato animal. Por ejemplo, la ley 14346, que tiene un antecedente muchísimo más antiguo, la famosa ley Sarmiento, pero esta ley fue sancionada en 1954, y ya se reconoce al animal, es una ley penal, ¿sí? que condena el maltrato y la crueldad animal, ya se reconoce al animal como víctima. Es decir, al animal como, de alguna manera, como sujeto protegido, ¿sí? Sus intereses. Bien, vamos a fallos locales, donde de alguna manera se aplican estas cuestiones que estábamos hablando de miembro de la familia, ¿no? Hay uno bueno y uno malo, no sé si empezar por el bueno o el malo, ¿no? Vamos a empezar por el malo, me parece mejor. En Chubut, en el año 2021, hubo un caso donde en una situación en que la policía estaba registrando una vivienda, salió, en Chubut es una provincia argentina, un perro, de alguna manera, estaba en situación, antes hablaron instintiva, ¿no? De protección del hogar. Y estaba, digamos, ladrándole y en forma quizás amenazante, según los testigos, hacia el personal policial. El personal policial intentó, de alguna manera, alejar al perro, calmarlo, probó de tirarle piedras, y como no funcionó, decidió ultimarlo de un tiro. Le pegó un tiro, después el personal policial alegaba y supuestamente probó que había sido mordido, con una lesión sumamente leve, ¿sí? ¿Por qué en este caso fue utilizado el concepto de animal miembro de la familia, ¿no? Familia interespecie? Porque hubo una demanda penal, una querella penal, en la cual se invocó que esa perra que se llamaba Tita era un miembro más de la familia. Incluso se utilizó que era la señora, la tenedora, era su hija no humana. En primera instancia, los primeros jueces que resolvieron de una manera sumamente polémica. Por eso digo, ya desde primera instancia venía realmente reñido con el tema de los derechos de los animales. Porque si bien fue condenado el policía a 1 año de prisión, que no se cumple efectivamente, sino que queda en suspenso, y a una inhabilitación para ejercer cargos de 2 años, fue condenado por el derecho de daño y no por la 14346, que pena el maltrato y la crueldad animal. ¿Por qué no se aplicó la 14346? Porque no mató con crueldad. Y la 14346 dice matar con crueldad. O sea que si yo lo mato y le digo, vení perrito, buenito acá, te acaricio un poco, te hago unos mimitos, te puedo poner un tiro porque no estoy siendo cruel, simplemente le estoy haciendo pasar mejor la situación. Pero aún peor fue el resultado de la segunda instancia, cuando terminó cambiando el fallo y absolviendo a este oficial por decir que había sido en defensa propia, ¿no? Que de alguna manera había defendido su integridad física y había ultimado al animal. Bueno, acá el detalle, más allá de que es muy controversial esa decisión, porque el ángulo desde el cual le tiró daba, de alguna manera arrojaba la conclusión de que tenía otras alternativas. Para que haya legítima defensa tiene que haber una proporcionalidad entre el daño que se quiere evitar y la forma de evitarlo, ¿sí? Y que las lesiones que había sufrido realmente eran lesiones leves en una pierna. O sea, podría haber tomado o tenido otras alternativas que no sean matar el animal. Pero lo curioso está en uno de los votos, son 3 jueces los que en segunda instancia deciden, es un tribunal. En uno de los votos se lee algo así como, si para usted, señora, es como si se le dijera así, ¿no? Lo voy a citar burdamente. Si para usted, señora, era como una hija no humana, la hubiese controlado o la hubiese manejado. Y continúa diciendo, no podemos utilizar el concepto de ser sintiente como se utilizó con la orangutana Sandra, fallo que ya han citado en la ponencia anterior, porque en el caso de los primates, el genoma humano tiene una coincidencia, el genoma, perdón, del animal tiene una coincidencia del 97% con el genoma de los humanos. En cambio,
En el caso de los perros solo tiene un 75%, entonces le asisten menos derechos. ¿Por qué? Porque no se parecen tanto a los humanos. No los vamos a defender tanto porque no se parecen tanto a nosotros. Esa sería para mí la conclusión. Ahora pasemos a algo muchísimo más alentador. Como les decía, por suerte en Argentina se está realmente instalando la cuestión de la familia interespecie. Tal es así que en San Isidro, que es una localidad muy cercana a la capital federal, el año pasado, en un acuerdo de una pareja que se divorciaba, que no tenía descendencia humana, y convivían con dos perritos, uno Popeye y una Kiara, formando una familia interespecie, al momento del divorcio y de regular las cuestiones como los bienes y las diferentes cuestiones que se desatan cuando se plantea el divorcio, de alguna manera establecieron un régimen de comunicación para que ambos, vamos a decirle progenitores entre comillas, tengan la comunicación adecuada y el cuidado compartido de Popeye y de Kiara. Pero ¿qué es lo curioso acá? ¿Qué es lo que tuvo en cuenta el tribunal al momento de homologar este acuerdo? Porque el acuerdo de partes tiene que ser homologado por el juez. Al ser homologado por el juez, tiene carácter de sentencia. En el fundamento, que es muy interesante, se aprueba la homologación teniendo en cuenta los intereses de los animales. Y no como si fuera un bien, como si fuera una cosa, bueno, nos vamos a dividir estas cosas, vos la tenés tal día, vos la tenés... No, no, lo que se tuvo en cuenta es lo que sienten los animales, el apego que tienen con los dos, la costumbre que tienen con los dos, la tristeza que podrían sentir, cómo podrían extrañar si se los queda a uno, cómo podrían extrañar al otro. Y esto es lo que estamos buscando, que el foco y el resultado tenga que ver con el interés del animal y no solamente del humano. Así que eso me pareció sumamente valioso, además de decir que, bueno, todo lo que no estaba prohibido específicamente en la ley y todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora vamos a hablar un poquito de la ley de contrato de trabajo. Acá, perdón, pero la Filmina cometió un pequeño error, dice 20444, es 20744, ¿sí? Que es la ley de contrato de trabajo, perdón que no lo advertí antes. Bueno, acá sí hay mucho por hacer y mucho por entender, que cuando una ley que lo que hace es regular las relaciones laborales, establece ciertas licencias o contempla ciertas situaciones para las familias con miembros, digamos, humanos, como por ejemplo en la situación de las licencias especiales, es decir, fallecimiento de ciertos familiares, donde por ejemplo podría tener una licencia especial ante el fallecimiento de un cónyuge, por ejemplo. A mí me da cosa decir esto porque nada, es hablar de desgracias, pero vamos a poner el ejemplo del fallecimiento de un cónyuge. No sé, perdón. Bueno, en el caso de fallecimiento de un cónyuge, tengo 3 días de licencia. Ahora, en el caso de fallecimiento de un animal, no está contemplado, ¿sí? Y esto es algo que vienen pidiendo desde muchísimos sectores, porque si el fundamento de la licencia especial es el shock emocional, el duelo que sufre una persona, está demostrado que el duelo que una persona puede sentir o puede atravesar por el fallecimiento de un animal es similar al duelo que atraviesa o a la angustia o las contingencias psicológicas que puede generar una pérdida humana. Es totalmente similar, entonces el argumento debe ser el mismo. Tampoco la ley contempla para las relaciones humanas los casos, la ley de contrato de trabajo, los casos que haya de enfermedad de un familiar directo o de asistir a un familiar directo, pero sí acá en Argentina están los convenios colectivos de trabajo que suelen contemplarlos, ¿no? Mejorando la ley de contrato de trabajo, suele contemplarlos. Pero nada dice en ningún lugar sobre el tema de los animales. Y eso, creo yo, es una de las próximas batallas a dar para terminar de sancionar lo que sería de que triunfe este concepto de familia interespecie. Bueno. Así que, sí, nada, bueno, esta última placa habla también de políticas para poder llevar al trabajo cuando es necesario, ¿por qué no? A los animales, así como puede suceder con los hijos humanos, etc. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque, bueno, le quiero dar lugar a mi compañera
a Eliana para que continúe ella con la exposición. Muchas gracias. No se preocupen que yo voy a hacer rápido porque me imagino que están todos muy cansados ya a esta altura, así que lo vamos a hacer dinámico y rapidito. Tal como veníamos contándoles con Juan, a nivel legislativo hay mucho por hacer en materia de familia multiespecie, pero estos cambios de paradigma ya resuenan en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hicimos algunos relevamientos y hay mucho interés en algunas organizaciones por empezar a incluir este concepto en el seno de las organizaciones, ¿no? Entonces, un poco a modo de cuestionario, es como preguntarse si existen políticas pet friendly para poder llevar a la oficina a los ANH animales no humanos. Si bien el concepto pet friendly no nos gusta tanto porque nos parece que un poco soslaya o subestima o superficializa la discusión, es lo que está como súper instalado, entonces bueno, tratamos de ir por ahí para ser más amigables. ¿Cuentan con espacios adaptados para los momentos de distensión? Bueno, encontramos también que hay espacios que ya están acondicionados para que cuando vas a tu trabajo con tu perro, por ejemplo, puedas tener un espacio apropiado para cuando haces ese recreo, para cuando haces ese break, y que puedan compartir un momento, ¿no? ¿Existen permisos especiales por fallecimiento del ANH en relación al duelo, de lo que contaba Juan, o por enfermedad? ¿Son incluidos los ANH en los eventos familiares promovidos por las organizaciones? Acá ponemos empresas, pueden ser del sector público o privado, no importa, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios de estos espacios laborales flexibles? Que, por ejemplo, los perros disminuyen el nivel de estrés en los empleados, ayudan a mejorar la comunicación, fomentan la creatividad, aumentan la productividad. Esto contribuye también de alguna manera a que, para agrupar las últimas tres, a que se aliente un poco lo que es la adopción, porque siempre habrán escuchado a algún amigo o alguna amiga decir que no puede adoptar, que no puede agrandar su familia, porque trabaja muchas horas, entonces quedarían muchas horas fuera de la casa, y el perro extrañaría y demás. Entonces esto de alguna manera, este tipo de incursiones en este tipo de políticas de flexibilidad de las organizaciones ayudarían también a incrementar la adopción de los animales. Más allá de los beneficios para el humano, que son, digamos, los primeros, también esto trae aparejado un beneficio social. El 21 de junio, que falta ahora poquitito, ha sido promovido un Día Internacional por una organización que se llama Pet Sitter, que es el Día Internacional de Lleva a tu perro al trabajo, que justamente se trata de sensibilizar a las organizaciones para que permitan a sus empleados poder llevarlos, mejorando así los niveles de productividad, estimulando la creatividad, disminuyendo el estrés laboral. También está orientado a que se promueva, como dijimos antes, las adopciones. Ahora bien, en relación a cuáles serían los beneficios de las políticas flexibles, pero en general, ¿no? No solamente esto último que hablábamos, sino empezar a pensar de verdad en incorporar la variable de la familia multiespecie. Se habla de empresas inclusivas y vemos todo el tiempo en los foros, sobre todo de sustentabilidad, hablar de empresas inclusivas. Bueno, preguntarse si son inclusivas también con las familias multiespecie, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos pensar que las que están otorgando estas licencias, o estos permisos, o están teniendo en cuenta este paradigma, van a mejorar el clima. En las encuestas de clima les va a ir mejor. ¿Por qué? Porque los empleados además van a estar más empáticos con la marca, van a sentir que los comprenden, que frente a determinadas situaciones hay una empatía y un entendimiento. Mejora lo que es la retención del talento. Esto es un poquitito más técnico, ¿no? Cuando se habla muchísimo del tema de gestión de talento en las organizaciones, que son esos recursos humanos, que son excelentes recursos humanos, que no los queremos perder, que los queremos retener. Esto también es una variable que resulta mejorada a partir de implementar este tipo de políticas flexibles en las organizaciones. También se configura como un atractor del talento, es decir, que la marca se empieza a posicionar y a visibilizar como una marca, ya no podemos decir solidaria, pero sí empática hacia los animales de otras especies. Coopera a nivel social al consolidar el concepto de familia multiespecie, y esto es fundamental.
si las organizaciones van abriendo sus niveles de empatía hacia este tema, este concepto, el de familia multiespecie, que como les contó Juan, ya aparecen los fallos de una manera muy firme, se va consolidando en nuestra sociedad con cada vez más fuerza. Y por último, contribuye al equilibrio familiar frente a situaciones de emergencia o de duelo. Estas situaciones críticas que se producen en desbordes emocionales. Hace poquitito justamente hicimos un comentario en el programa sobre esto, y muchísima gente que nos escuchaba nos dejó como comentario que ejemplos, ¿no?, de lo que habían vivido el día que su perro, su gato habían partido, habían muerto, y que rápidamente habían tenido que reintegrarse al entorno laboral, sin tener ni siquiera la posibilidad de despedirse. Entonces hay muchísimas situaciones que se están empezando como a movilizar y a despertar, y bueno, y acá estamos también nosotros en nuestro rol un poco como de fomentar esto y de potenciarlo para que se acelere ese cambio. En resumen, pese a que la normativa no recoge derechos expresos para las familias multiespecie, las organizaciones pueden incorporar este nuevo paradigma en sus agendas y crear políticas flexibles para todos, con todos los beneficios que ya dijimos que esto trae aparejado. Bueno, les dejamos acá un agradecimiento, y si nos quieren conectar con alguna duda, alguna consulta, este es mi Instagram, @ElianaCouso, y este es el de mi compañero Juan, @JPJunger2014. Lo leo por las dudas para que no crean que hay una L o es una I. JPJunger2014, @ElianaCouso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los ponentes de Argentina. Creo que ha sido una jornada muy interesante el poder tener estas distintas perspectivas de países hermanos, por eso decidimos llamarlo Perspectivas de Latinoamérica, y en ese sentido, en un inicio quisiera invitar a los ponentes a ver si les surgió alguna duda con la ponencia y o con el tema desarrollado por las contrapartes de los otros países, o en su efecto pasar ya a las preguntas del público. ¿Sí? ¿Se me escucha? Disculpen, si no, para volver a repetir. Sí se escucha. Sí, sí se escuchó. Creo que de hecho no hay preguntas. Bueno, entonces pasamos a las preguntas del público, porque hemos ido recopilando durante cada exposición. La primera que pudimos rescatar es, esto es para la ponencia de la doctora Franciscovich, y tal vez también sería bueno que nos puedan comentar las perspectivas de cada uno de sus países. ¿Cuáles son los pasos para seguir una denuncia de maltrato animal? Sí. A ver, un segundito. Sí, en el